Génesis 17. Cuando Abram tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré sobremanera. Entonces Abram se postró rostro en tierra, y Dios siguió diciéndole: En cuanto a mí, he aquí mi pacto contigo. Tú serás padre de una multitud de pueblos, y no te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchos pueblos. Te haré crecer sobremanera, y te haré padre de pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en la serie de sus generaciones, como pacto eterno, para ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré su Dios. Tú pues guarda mi pacto y tu descendencia después de ti en la serie de sus generaciones. Este es mi pacto que habéis de guardar entre mí y vosotros, y tu posteridad después de ti. Todo varón entre vosotros ha de ser circuncidado. Os circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esto será en señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón en el transcurso de vuestras generaciones, tanto el nacido en tu casa como el comprado con dinero a cualquier extraño, aunque no sea de tu raza. Sí, deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero, de modo que mi pacto estará en vuestra carne como alianza eterna. El varón incircunciso, que no se circuncidare la carne de su prepucio, será exterminado de entre su pueblo por haber quebrantado mi pacto. Dijo Dios a Abram: A Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, porque su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, y será madre de naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Entonces cayó Abram sobre su rostro, y riéndose dijo en su corazón: A hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya nonagenaria va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: Viva al menos delante de ti Ismael. Respondió Dios: De cierto que Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Y yo estableceré mi pacto con él como pacto eterno, y con su posteridad después de él. En cuanto a Ismael, he otorgado tu petición. He aquí que le bendeciré, le multiplicaré, y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará, y le haré padre de un gran pueblo. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y después de hablar con él, subió Dios, dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a Ismael su hijo, y a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y en ese mismo día les circuncidó la carne del prepucio, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa, y los comprados extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el capítulo anterior habíamos dejado a Abraham cuando tenía 86 años. Aquí tiene 99 años. Han pasado 13 años y Dios nuevamente se le manifiesta, y esta vez Dios mismo se da el nombre de el Dios Todopoderoso, El Shaddai,
que señala la invencible fuerza de Dios, por lo cual algunos traducen omnipotente o todopoderoso. Y es increíble lo que Dios le pide aquí a Abraham, que es lo mismo que Cristo nos pide a nosotros. Sé perfecto, le dice El Shaddai a Abraham, lo cual parece una cosa tan grande y tan difícil e imposible. Sin embargo, la perfección que Dios le pide a Abraham es esto: caminar en la presencia del Señor, oír en todo la voz de Dios y de sus ángeles. De este modo, los patriarcas iban a ser sal de la tierra, en un mundo que siempre se está corrompiendo, evitar que se corrompa con su santidad de vida. Y luego Dios va a renovar su promesa, va a establecer el pacto con Abraham, por eso le cambia de nombre, porque un nuevo nombre implica una nueva misión. Abraham significa Padre excelso, pero el nuevo nombre, Abraham, significa Padre de la muchedumbre. De hecho, no solamente de él salieron los israelitas, sino también los árabes, los descendientes de Ismael, los idumeos, los madianitas y otros. Y sobre todo, Dios le dice que de él saldrán reyes, como serán el rey David, Salomón y sobre todo el rey de reyes, Jesucristo. Y también le cambia el nombre a Sarai, que significa princesa mía, pero ahora significará a secas, princesa, pues de ella saldrá el linaje real más preclaro de la tierra. Y luego también Dios anuncia el nombre del hijo que saldrá de ella, que es Isaac, y significa risa, alegría, haciendo alusión a la risa que le vino a Abraham cuando Dios le anunció que iba a tener un hijo. Pues bien, Dios quiere firmar un contrato con Abraham, un contrato en la misma carne de Abraham y su descendencia, un signo que no pueda borrarse, y esa va a ser la circuncisión. Según los historiadores, Heródoto y los monumentos, ya en época remota la circuncisión era en Egipto una práctica general, aunque no se le daba mucha importancia. En la época griega era costumbre y privilegio del estado sacerdotal de los sacerdotes griegos. También uno que otro pueblo lo practicaba. Sin embargo, con el pueblo de Abraham va a tener un significado esencial y exclusivamente religioso. Y eso es lo que va a distinguir al pueblo de Abraham de todos los otros pueblos. Incluso tenía que hacerse la circuncisión al 8º día de nacido, no entre los 6 y 10 años como hacían los egipcios, o todavía más tarde como hacían otros pueblos. Los musulmanes van a seguir practicando la circuncisión, pero recién a los 13 años o inicio de los 14, porque Isaac, el padre de los árabes, fue circuncidado a esta edad. Por ejemplo, en tribus africanas también se va a practicar, pero como ceremonia de iniciación a la masculinidad. Es el signo de dejar atrás la niñez para pasar a ser adulto. Actualmente se ha puesto de moda, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, o sea 1850 en adelante, la circuncisión ingresó en el campo de la salud pública, porque se consideraba que muchos problemas médicos, enfermedades, podían ser supuestamente curadas o evitadas por medio de la circuncisión. De modo especial en Estados Unidos se ha puesto mucho de moda. Y como esta práctica consistía en cortar el prepucio del miembro masculino, aquello de lo cual puede prescindirse que solo sirve como protector, Maimónides, el filósofo judío del Renacimiento, opinaba que Dios pide la circuncisión a Abraham no solamente para que quede una marca del pacto en el pueblo de Dios, sino que también para recordarle a cada hombre que el consagrarse a Dios debe realizarse día a día, afirmando la supremacía del espíritu sobre los instintos, los placeres de los sentidos. ¿Cuánta gente vive solamente en una vida carnal y creen que con eso agradan a Dios? Porque Dios nos creó así, porque Dios puso en nosotros la sexualidad, entonces hay que disfrutarla. No, esta circuncisión dolorosa le va a recordar esto al pueblo de Abraham, que hay que luchar contra los placeres bajos de la carne para alcanzar las cosas del espíritu. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los apóstoles entienden que ya no es necesaria la circuncisión, porque lo que hay que circuncidar es el corazón, es lo interior. Lo exterior era solamente como preparativo a lo interior.
La circuncisión solamente servía para simbolizar, para preparar a la realidad del sacramento del bautismo. Pero más bien volvamos a aquel episodio donde Abraham rió cuando Dios le anunció que él y Sara tendrían un hijo. No era para menos, ambos llegaban casi a los 100 años. Y no es que Abraham dudase, como escriben algunos comentaristas apresurados y poco serios. Aunque la religión es algo serio, sin embargo el humor se encuentra al confín de la religión, es como una puerta de ingreso al misterio de Dios. Imagínense una persona gorda tratando de calzarse el pantalón que usaba de joven. Le hace saltar las costuras. Con perdón del ejemplo, así pasa cuando lo eterno es embutido en lo cotidiano. Cuando Dios ingresa a nuestra realidad tan pequeña, le hace saltar las costuras. Las cosas de Dios son tan misteriosas, tan grandes. Por eso muchas de las enseñanzas de los profetas e incluso las parábolas de Cristo están mezcladas con humorismo. Chesterton, aquel gran converso inglés, en su libro Ortodoxia, nota que esta exageración que Cristo dice en las parábolas no es otra cosa que un signo humorístico. Incluso los impíos modernos dicen que Cristo vino a matar la alegría de la humanidad, como aquel francés Anatole France. Oh Cristo, espectro exangüe, que has venido a perturbar la fiesta de la vida. Sabía poco de Cristo, porque el primer milagro que Cristo hizo fue regalar alegría. Convirtió el agua en vino en unas bodas. Y el último milagro de Cristo fue resucitar de entre los muertos. Incluso el padre Castellani dice que en este primer milagro de Cristo en las bodas de Caná hay algo de burla que Cristo le hace al demonio, una especie de respuesta humorística, porque el diablo lo invitó a que hiciese su primer milagro para comer pan, que es una cosa tan necesaria. Pero Cristo hizo su primer milagro antes de tiempo, como dijo él, a la invitación de su madre, y para proveer a una humilde fiesta humana de algo que parecía un lujo, algo superfluo como el vino. Y no solamente hizo su primer milagro en una boda y aportando el vino, sino que en sus parábolas siempre compara la alegría del cielo con una fiesta, con un convite, con una fiesta de bodas. Predicar hoy la alegría parece una afrenta, parece como una jota aragonesa en un velorio, dice el padre Castellani. Nos da cosa hablar de alegría hoy día que estamos rodeados de tantas cosas lamentables, en el orden mundial, en el orden nacional, en el orden urbano, en el orden vecinal, en el orden familiar. Recuerdo aquella viejita que siempre venía a contarme todas las amarguras que recibía durante la semana de solamente ver las noticias, de escucharlas. Sin embargo, Cristo no desconoce los sufrimientos terribles de esta vida, pero sí los comparó a un parto. La mujer que está por dar a luz se entristece porque le llegó su hora, siente que se va a morir. Pero después del nacimiento no se acuerda más de su tristeza y tiene alegría porque un hombre ha venido a este mundo. Esta es la señal del optimismo que hay en el fondo del cristianismo, que para muchos parece muy duro y sombrío, especialmente para los modernos. Y Cristo afirma sencillamente que todos los dolores de esta vida, que son terribles, son eso, son dolores de parto, van a pasar y quedará solamente la alegría infinita. Chesterton, de quien hemos hablado, un hombre superior muy inteligente que escribió muchos libros, y constantemente su vida está plagada de risas, de bromas, pero no lo hacía de burlón, sino que era una lucha contra la desesperación pagana que trae el neopaganismo y el maniqueísmo modernos. Sus adversarios, por ejemplo Wells, Huxley y Nichols, lo llamaron bufón pueril, o sea payaso diríamos hoy. Despreciaron su alegría. Huxley incluso dice que Chesterton es un gordinflón que cree que es un caballero cruzado y es un nene en una calecita con una espada de madera. Pero si uno lee su poema Wild Knight, el caballero chúcaro, uno ve cómo en su primera juventud Chesterton se dio cuenta clarísima de su misión y de su martirio a la vez, que no fue otro sino convertir su angustia en esperanza y después representar su esperanza en alegría. Esa es la alegría del cristiano.
El buen humor es signo de esa esperanza, la cual tenemos que manifestar y hacer presente cuando la angustia nos invade. Y por eso en verdad fue un caballero. En realidad luchó una cruzada espiritual. Por eso pidamos a Dios que nos haga reír como lo hizo con Abraham, aunque luego Abraham tuvo que llorar, él y todos los hombres de su pueblo, con la dolorosa y sangrienta circuncisión. Pero así es la vida, las alegrías están mezcladas con las penas. Pero seguramente Abraham no paró de sonreír, aún en medio del dolor, pensando en ese hijo prometido, que era figura de Cristo, el cual sí tuvo que derramar toda su sangre para ganarnos la alegría infinita.